La mayoría dudaba. Muchos se reían, desconfiados, pero una parte presionaba el botón. No eran monstruos, eran personas comunes, con trabajos, familias, deudas que pagar y justificaciones para todo. Alguien iba a morir de todos modos. Yo lo necesito más. Tal vez ni siquiera sea real. Si no lo hago yo, lo hará otro. Frases como esas construyen el camino hacia el egoísmo disfrazado de lógica. En 1962, Philip Zimbardo diseñó un experimento. Le ofrecía a sus participantes un pago extra. Podían ganar $45. La condición, tenían que presionar un botón. Imaginen una habitación fría, una sola silla de plástico, un escritorio. En la pared, un cartel. Si presionas este botón, recibirás 45. Si no lo haces, nadie se dará cuenta. Las posibilidades de que la persona fallezca son nulas. Lo curioso, nadie salió de la habitación sin presionar el botón. La mayoría lo hizo varias veces. Zimbardo explicó el resultado con la distanciamiento moral. Cuanto más alejado esté el otro, más fácil será sacrificarlo. Cuanto más rostro, nombre, historia tenga, más difícil. El experimento pasó a la historia como el hombre en la habitación. La pregunta, ¿presionarías el botón? Decidí contarte esta historia para que comprendas mejor el capítulo que escribo hoy. Un capítulo donde el protagonista es el egoísmo, donde el espejo es frío, donde el dolor del otro se vuelve invisible y la vida se convierte en un juicio moral. Conocí a un hombre llamado David. David era un joven estudiante de medicina. Amaba su profesión, tenía fe en su vocación. Un día, una de sus pacientes lo desafió. Era un hombre joven. Había llegado al hospital sin signos de vida. David se encargó de su caso. Pasaron semanas. El paciente seguía allí. David insistía en que era un caso perdido. Sus colegas concordaban. David dudaba. Decidió luchar por su paciente. Lo hizo. Recuperó al joven de la muerte. Se convirtió en su héroe. El paciente le regaló un libro. En el interior una frase. El fin justifica los medios. David me contó esa historia para enseñarme algo. No aprendí nada de él, admití. Aprendí mucho de ti, respondió. Si hay algo que destacar del ser humano, es su capacidad de defender el mal, de justificarlo y de habitarlo. Cuando el mal es grande, es fácil comprenderlo. Dudo que alguien afirme defender al nazismo, la Inquisición o la esclavitud. Es más fácil entender al monstruo. Comprensible es quien silencia su conciencia y se une al coro. Creer que el mal es grande, necesario, que es imperdonable, injustificable, irreconcilable. Querer que el prójimo sea feliz. Es noble, reconfortante, universal, reconociendo al prójimo. Comprender su esencia, su sentir. Saber que sufre, siente y ama como tú. Sentir que el prójimo sea un hermano. Es difícil, desafiante. Comprometerse con su existencia, abrazar su complejidad. Saber que es imperfecto, contradictorio, rebelde, a veces cruel. Es doloroso, cuesta trabajo. El prójimo es una amenaza. El prójimo es un misterio. Me parece que uno u otro. Es la razón por la que preferimos no saber de su existencia, ignorar el eco de su grito, no ver su sombra, abominar su olor, no escuchar su voz, negar su mirada, no sentir su calor. A veces el egoísmo es una idea. Por ejemplo, creer que somos felices. El yo soy Dios de Sócrates. El individualismo de Jean-Paul Sartre. El amor propio de Narciso. A veces el egoísmo es un acto. Por ejemplo, no extender el puente, no responder al llamado, no abrazar al leproso. A veces es una distancia, no acercarte a la orilla, no mirar al niño, no escuchar al anciano, no tocar al muerto. El egoísmo es una distancia, no acercar, no preguntar, no escuchar. Estoy convencido de que el egoísmo es una de las razones por las que el mundo nos resulta tan extraño. Vivimos entre nosotros. No vivimos con los demás, nos queremos. No nos queremos bien, nos queremos mal, nos queremos solo, estamos solos, y no nos queremos. Hubo un tiempo en que la pregunta sobre el egoísmo parecía simple. Definirla era suficiente. Juzgarla, condenarla.
La pregunta era ética, moral, filosófica. Requería responsabilidad, valentía, autenticidad. Era una cuestión de tú y yo. Vivíamos entre nosotros. La pregunta era existencial. Era personal. Hoy, la pregunta se volvió más compleja. La respuesta no es individual, es social. El egoísmo dejó de ser una decisión. Es una estructura. Ya no depende de tú y yo, depende de nosotros. La pregunta es política, es colectiva. Vivimos en un mundo donde la información nos bombardea, satura, ciega, donde el dolor ajeno se vuelve cotidiano, indiferente, donde el drama se banaliza, trivializa. Vemos migraciones, guerras, pandemias, masacres, desde la comodidad de un teléfono, desde la frialdad de una pantalla. A través del ruido de la noticia, perdemos el rostro del otro, perdemos su nombre, olvidamos su historia. No vemos que son como tú, hermanos, hijos, madres, vecinos, personas. Los volvemos los otros, los convertimos en un problema ajeno. El dolor ajeno se vuelve un eco lejano, un latido sordo, un grito vacío, una sombra borrosa. El sufrimiento del otro se torna silencioso. Y el egoísmo se instala en nuestra mirada. Ya no es una decisión, es un hábito. Vive en nuestra cultura, vive en nuestra sociedad, vive en nosotros mismos. El egoísmo es un sistema, el egoísmo es un proceso, el egoísmo es un destino. Es fácil no ser egoísta en un laboratorio. Difícil es no serlo en la vida real. Cierta tarde, recibí una llamada. Era mi amigo David. Me invitó a almorzar. Llegamos a un restaurante. Era una institución. Llevaba años abierta. Su especialidad era un plato típico. David me pidió que probara. Era delicioso. El dueño del lugar, un hombre amable, me explicó la receta. Quería compartir el secreto. David intervino. El secreto es sencillo. No se trata de ingredientes. Se trata de tiempo. Se trata de dejar reposar, de esperar. Darle tiempo al sabor, dejar madurar. David y yo salimos del restaurante. Caminábamos por la ciudad. David habló con una sonrisa. El secreto de la receta es el egoísmo. No quieres comprometerte con el plato. Te conformas con el resultado. Confías en que no seas tú quien prepare el plato. Confías en que el chef se comprometa con tu alimento. El egoísmo es una especie de complicidad. El egoísmo es una especie de condena. ¿Te imaginas que el egoísmo es una enfermedad? Un virus que se propaga, un mal que se contagia, una plaga que se expande. Es un cáncer. ¿Cómo curamos al egoísta? La mayoría dudaba. Muchos se reían, desconfiados, pero una parte presionaba el botón. No eran monstruos, eran personas comunes, con trabajos, familias, deudas que pagar y justificaciones para todo. Alguien iba a morir de todos modos, yo lo necesito más. Tal vez ni siquiera sea real, si no lo hago yo, lo hará otro. Frases como esas construyen el camino hacia el egoísmo disfrazado de lógica. Quizá el botón no sea solo un desafío moral, sea un espejo. Revela cuánto estamos dispuestos a sacrificar cuando el otro es invisible, sin rostro, sin nombre, sin historia. Cuando el sufrimiento del otro es silencioso, la empatía desaparece. A eso se le llama distanciamiento moral. Es más fácil presionar cuando el dolor no tiene sonido. ¿Y si cambiamos la ecuación? ¿Qué pasa si te digo que la persona que morirá tiene un nombre? ¿Y si es alguien que podrías haber visto en la calle? ¿Una madre? ¿Un niño? ¿O alguien exactamente como tú? Aún así, ¿presionarías? ¿Y si el botón no costara una vida, sino tu conciencia? ¿Y si el precio fuera tu paz interior? Tu capacidad de dormir en paz, tu reflejo en el espejo. La pregunta empieza a transformarse. De ¿presionarías el botón? A ¿podrías vivir contigo después de hacerlo? Hoy, tal vez el botón ya no esté en un laboratorio. Hoy, tal vez el botón esté en nuestras manos, en el celular, en las decisiones diarias, en los likes a contenidos de odio, en los juicios silenciosos, en la indiferencia ante el dolor ajeno. La diferencia es que ahora el botón está disfrazado.
Y lo presionamos todos los días, sin darnos cuenta, cuando ignoramos una injusticia, cuando tratamos a alguien como desechable, cuando priorizamos el beneficio por encima de la vida. Cada decisión egoísta presiona el botón y la pregunta regresa, silenciosa, incómoda. Ya presionaste el botón. Ahora quiero que participes. De verdad. Imagina la escena, como si fuera ahora mismo. Estás en una sala neutral. La luz es fría. Nada más que una mesa. Y el botón. A un lado, una frase diferente. Si presionas este botón, alguien perderá la oportunidad de cumplir su sueño. Pero tú vivirás cómodo. Moral. ¿Cuál es la definición de moral? ¿Es tu religión? ¿Es la educación de tus padres? ¿Es el sistema legal? ¿O es algo innato? Un imperativo categórico en lo profundo de ti. Te propongo un desafío. No es peligroso. No es ilegal. No es inmoral. Es un experimento psicológico. Cero riesgo, 100% real. Estás a punto de participar en un experimento psicológico real. Ninguna elección será forzada, pero ninguna quedará sin consecuencias. No hay trampas, no hay artilugios, ni engaños, ni mañas. Solo sinceridad. Y el coraje de mirar dentro de ti mismo. Presiona el botón de YouTube, o no. La decisión es tuya. O tal vez, nunca lo fue. Ahora cierra los ojos. Imagina una habitación vacía. Las paredes son blancas, sin ventanas, sin relojes. Una silla, una mesa y un botón rojo. Frente a ti, un aviso. Si presionas este botón, morirá alguien que no conoces, pero recibirás 1 millón de pesos. No hay cámaras. Nadie lo sabrá. Estás solo. Con el botón, con la tentación, con el peso de lo que eres, con lo que elija. Nadie te está mirando. ¿Lo hiciste? ¿Presionaste el botón? Si la respuesta es no, felicidades. Has aprobado el primer test. Has superado la prueba de la honestidad. No has robado, no has mentido, no has asesinado. No necesitas ver el resto del video. Tu integridad está a salvo. Vete. No volveremos a molestarte. Disfruta tu día. En cambio, si la respuesta es sí, lo siento. No puedes seguir adelante. Debes partir en tu camino de vuelta al inicio. Al botón, al aviso, a la decisión. Muévete. Grita, ruega, ora. La decisión es irreversible, a menos que no la hubieras tomado. ¿No lo ves? El dilema es insoluble. El experimento no tiene fin. El botón no se deshará. El muerto no revivirá. Lo único real es tu conciencia. Abres los ojos. La tentación ha pasado. ¿Te manchaste de culpa? ¿Has vendido tu alma? ¿Y si volviera a intentarlo? ¿Volverías a matar a un desconocido por 1 millón de pesos? En los años 70, inspirado por la obra The Box, la idea trascendió la ficción y llegó a los laboratorios de psicología. Los investigadores estaban obsesionados con una sola pregunta. ¿Hasta dónde llega la moral de una persona común cuando cree estar libre de juicio y castigo? ¿Y los resultados? Sorprendentes. Este experimento no requiere preparación, solo sinceridad. Y el coraje de mirar dentro de ti mismo. Presiona el botón o no. La decisión es tuya. O tal vez, nunca lo fue. Philip Zimbardo, un psicólogo estadounidense, imaginó una versión real de la fábula. En 1963, con una modificación simple, pero esencial, lo convirtió en una máquina de torturas. Sus sujetos no se sentían juzgados, pero lo eran. Sus acciones no tenían consecuencias, pero las tenían. Su mundo era ficticio, pero su conciencia no. 60 años después, sus experimentos siguen vigentes. 240 millones de personas han participado. En 2008, el diario británico The Guardian publicó una investigación periodística sobre el tema. 2 reporteros, William Birkin y Carol Cadwalader, diseñaron una prueba. En su versión, el botón rojo pulsaba una aguja hipodérmica cargada con una pequeña dosis de tetanospasmina, una bacteria que paraliza el diafragma y provoca asfixia. El sujeto no moría, pero podía sentir sus pulmones colapsando. El $1 millón se convertía en 10.000 libras. El experimento era más crudo, más real,
más oscuro, pero seguía siendo una decisión ética. Al final, nadie pulsó el botón. En 2010, la BBC replicó el experimento. 4 sujetos aceptaron participar. Sin embargo, el experimento no se llevó a cabo. ¿Por qué? El equipo de producción se sintió incómodo. En 2012, un equipo de Harvard intentó una nueva versión. Se eliminaba el componente asfixiante, pero se mantenía la jeringa cargada con una sustancia tóxica. El sujeto no moriría, pero experimentaría síntomas terribles. La inyección era intradérmica. Se colocaba en la piel del brazo, pero no en el brazo cualquiera. Tenía que ser en el brazo del hijo, el cual no participaba en el experimento. El $1.000.000 se convertía en 1.000. Harvard pretendía estudiar la transferencia de dilemas morales. La respuesta fue unánime. Ninguno de los 60 sujetos estuvo de acuerdo. En 2015, Zimbardo replicó su experimento original. Los participantes debían electrocutar a sus oponentes. El $1.000.000 se convertía en 100. Nadie llegó a la máxima suma. Unos pocos llegaron a 50. La mayoría pararon entre 10 y 50. En 2019, el filósofo alemán Peter Singer replicó el experimento. El sujeto debía pulsar el botón para liberar a un roedor al agua. 78 de los 150 sujetos accedieron. Ninguno llegó al millón. En 2023, los neurocientíficos Shinjuku y Motoki Mori replicaron el experimento. No había ratón, ni jeringa, ni electrochoque. Solo el botón. El sujeto no hacía daño, solo dejaba de hacer nada. El $1.000.000, 100. 11 de los 19 sujetos aceptaron. Esto es un experimento psicológico. Tú no estás en peligro, pero si lo estás, es hora de que lo sepas. Tienes 20 segundos para leer el siguiente mensaje. Te propongo un desafío. No es peligroso, no es ilegal, no es inmoral. Es un experimento psicológico. 0 riesgo, 100% real. Estás a punto de participar en un experimento psicológico real. Ninguna elección será forzada, pero ninguna quedará sin consecuencias. No hay trampas, no hay artilugios, ni engaños, ni mañas. Solo sinceridad. Y el coraje de mirar dentro de ti mismo. Presiona el botón de YouTube o no. La decisión es tuya, o tal vez nunca lo fue. Cuando abras los ojos, el experimento terminará. No recordarás nada. Deberás ponerte de pie, dar 3 pasos hacia adelante y decir la siguiente frase. Me llamo, tu nombre. He leído la siguiente frase. 20, 19, 18, 17, 16. Estoy sano y salvo. Asentí con la cabeza. 14, 13, 12, 11, 10. Renuncio a cualquier responsabilidad. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si lo has llegado hasta aquí, hazlo. Levántate. Camina hacia adelante y di mi nombre. Dime que estás sano y salvo. Renuncias a toda responsabilidad. No lo dudes. Confío en ti. Hazlo. Lo estás haciendo. Bien. Sigue adelante. ¿Quién eres? Soy yo. ¿Dónde estoy? En tu habitación. ¿Cuándo es? Ahora. Mira, cierro los ojos. Abra los tuyos. Hablaste. No hay trampa. No hay artilugio, ni engaño, ni maña. Eres libre. Lo hiciste. Aplauso. Cada 20 segundos, el cerebro humano toma una decisión. Una elección aparentemente intrascendente que en realidad redefine tu existencia. El experimento ha concluido. Has superado la prueba de la honestidad. No has robado, no has mentido, no has asesinado,